Hola, bienvenido nuevamente a Mate Básica. Hoy vamos a hablar de los triángulos notables. Y se llaman así a los triángulos rectángulos cuyos lados son conocidos y que cumplen con unas características especiales. Este día vamos a trabajar con dos problemas. En el primero vamos a calcular la longitud de la diagonal del cuadrado del lado 1 y la medida de los ángulos del triángulo ABC. Y en el ejercicio 2 vamos a tener un triángulo equilátero y vamos a calcular la medida de la altura y cuánto miden los ángulos del triángulo EFG. Comencemos por decir que la diagonal de un cuadrado se convierte en la hipotenusa del rectángulo. Ya que buscamos ese valor, utilizaremos el teorema de Pitágoras. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 1 cuadrado más 1 cuadrado. Y eso nos da 2. Vamos a extraer la raíz cuadrada. Como el 2 no tiene raíz exacta, va a quedar raíz cuadrada de 2. Y ese es el valor de la diagonal. Además, la diagonal es bisectriz. Significa que divide los ángulos de 90 grados en 2. Por eso cada ángulo mide 45 grados. Y este es el primer triángulo notable. Lo vamos a llamar el triángulo de ángulos 45 y 45, en donde sus lados valen 1 y la hipotenusa vale raíz cuadrada de 2. En el segundo caso tenemos un triángulo equilátero, lo que significa que sus tres lados miden lo mismo, en este caso 2. Pero al trazar la altura, esta forma un ángulo de 90 grados con la base, la cual mide justamente la mitad de su medida original, es decir, 1. Para este triángulo rectángulo necesitamos conocer la medida del cateto. Apliquemos el teorema de Pitágoras. HG al cuadrado va a ser igual a GE al cuadrado menos EH al cuadrado, es decir, que el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Nos quedaría que la medida del cateto es 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, es decir, 4 menos 1, eso es 3. Y extrayendo la raíz vamos a obtener que mide raíz de 3. Lo vamos a escribir en esta parte para representar la altura. Y aquí tenemos el segundo triángulo notable, cuyos ángulos miden 30 y 60, y cuyos lados serían 1, 2 y raíz de 3. En este caso los ángulos de un triángulo rectángulo siempre miden 60 grados. La altura divide a la mitad el ángulo de arriba, por eso vale 30. Y abajo forma un ángulo recto, es decir, uno de 90 grados. En este tipo de ejercicios va a ser necesario utilizar teorema de Pitágoras para conocer estas medidas. Te he presentado dos triángulos, pero en realidad hay muchísimos más. Veamos cómo se aplican. Tenemos una pared, no puede estar en el aire. Le pondremos el suelo para evitar que la pared se caiga. Esta se construye de forma perpendicular al suelo, es decir, formando un ángulo de 90 grados como el que vemos aquí. Sobre la pared colocamos una escalera de 4 metros, separadas en la parte inferior de la pared a 2 metros, formando un triángulo rectángulo de 30 y 60 grados. Si en este ejercicio deseáramos calcular la altura a la que va a estar apoyada esta escalera, es decir, la altura de la pared, tendríamos que hacer algunos procedimientos matemáticos. Pero recordemos que hemos estudiado los triángulos notables. Como te darás cuenta, este es un triángulo notable, conocido como el triángulo de 60 y 30 grados. Puedes compararlo con este de aquí. Observas que al comparar nuestro problema con el esquema, la base y la hipotenusa están multiplicadas por 2. Es decir, 1 por 2 obtenemos 2 y 2 por 2 nos da 4, que corresponden a la longitud de la escalera. Entonces los lados son el doble. De esta manera podemos deducir que la altura a la que está la escalera o la altura de la pared sería el doble de raíz de 3, es decir, 2 raíz de 3. Y eso es la forma más sencilla de poder resolver estos ejercicios. En bachillerato notarás la gran utilidad de estos temas en muchas áreas. Así que te animo
a que intentes resolver estos ejercicios aplicando los triángulos notables. Hasta la próxima.